Buenos días. Desde la sala 4 con el doctor Andrea Natale y Diego Rodríguez, y la presentación de los casos. El siguiente es un paciente de 45 años de sexo masculino, con 8 años de episodios de palpitaciones no sostenidas, que su médico tratante ha tratado de controlar con betabloqueadores y antiarrítmicos sin lograr un adecuado control de sus palpitaciones. Hay antecedentes patológicos previos y él venía recibiendo Metadarona 200 miligramos al día y Prolol 50 miligramos 2 veces al día. Se le realizó un Holter donde nos mostraba una carga rítmica del 45% de extrasístoles monomórficas, un ecocardiograma con una fracción de eyección del 44%. Se le realizó arteriografía coronaria que es negativa, un Chagas negativo. En esta diapositiva pueden mirar la morfología de las extrasístoles. El paciente estaba bigeminal. Dame un segundito, por favor, Luis. Luis, para un segundo, Luis. Vamos a hacer un poco más de ejercicio de descripción del electrocardiograma, que como verán a lo largo del día es el paso fundamental cuando estamos planeando lo que vamos a hacer en la sala, ¿no es cierto? Digamos que dentro de los tips fundamentales también es no entrar de lleno a analizar la extrasístole como primera instancia. Debemos analizar el ritmo sinusal. El ritmo sinusal te está contando una gran parte de la historia de este paciente, si tiene cardiopatía, si tiene eventualmente una canalopatía, etcétera, y es lo que invitamos a hacer. En este caso, pues ustedes pueden ver en ritmo sinusal, lo que veo es como una onda Q, de hecho, en derivaciones inferiores que no alcanza criterios para ser pues catalogada como una onda de necrosis. Y es muy importante en términos de interpretar el origen de la extrasístole, también entender en dónde están transicionando las fuerzas en ritmo sinusal. Sabemos que eso es esencial, especialmente cuando queremos diferenciar extrasístoles que puedan venir de cúspide derecha o de la región septal del tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, es muy importante que tengan en mente ese punto, porque la comparación de qué transiciona primero en este tipo de morfología, si transiciona primero la extrasístole que el sinusal, o primero el sinusal que el extrasístole, etcétera, nos puede indicar de cierta manera de dónde viene la extrasístole. Entonces, les pido el favor que retengan esa morfología, y de hecho vemos que en su descripción, de hecho, también debemos tener un orden específico, ¿no es cierto? El orden generalmente que se recomienda emplear es empezar por el análisis de B1, y tú describes cuál es la morfología en B1 y vemos que es una morfología de bloqueo de rama izquierda, ¿no es cierto? Después vemos la transición, vemos que está transicionando hacia B3, de hecho ya está positivo el QRS, y después vemos el eje. Vemos que el eje es superior y que de alguna manera pues, es isobifásico, perdón, el D1. Este tipo de morfologías, por supuesto, pues nos orientan a diagnósticos diferenciales específicos, y es el ejercicio fundamental acá, no solo ver el sinusal, sino en extrasístole basado en la morfología, tratar de llegar a 3 o 4 diagnósticos diferenciales, y eso es lo que nos va a ahorrar tiempo en el procedimiento. Por supuesto que si en términos generales lo más fácil de deducir es que si tiene un eje inferior, como muestra esta morfología extrasístole, pues obviamente no vamos a perder tiempo mapeando la pared inferior, las estructuras inferiores, los ápices, etcétera, porque esto nos está orientando a una estructura alta que obviamente es los tractos de salida. Entonces, ese ejercicio lo vamos a ir haciendo a lo largo de la presentación del caso, pero tengan en mente eso, siempre tener al menos unos 3 diagnósticos diferenciales en donde tú vas a colocar tus catéteres para hacer mapeo y donde vas a colocar todo tu esfuerzo para ahorrar tiempo. Luis, sigue, por favor. Decía el doctor Sáenz, aquí está las extrasístoles. Recuerden la morfología, y una vez hecho su análisis, vamos a empezar a pensar
en el sitio de localización. Por favor, del abran, extrasístole. dame un segundo, Luis, por favor recuerden abrir en la aplicación la zona de votaciones. Yo supongo que todos quedaron conectados con la red, ¿no es cierto? Ahí bueno, no necesitan código ni nada de estas cosas. Entonces vamos a votar, por favor. Pon las cúspides. Leemos las posibles respuestas. La pared anterolateral Bueno, Las tres. del tracto de quita salida el del lado ventrículo derecho. eh, Número 2, Diego, la cúspide. Sí. por qué favor pena. me pueden volver a la presentación. Estamos haciendo el ejercicio del análisis electrocardiográfico del extrasístole. Exacto. Ahí está. Bueno, muy bien. Entonces, basados en esta morfología, tenemos una mayoría que está sugiriendo que la extrasístole venga de la cúspide coronariana derecha y el resto está repartido entre las otras opciones. Luis, ¿podría regresar, por favor? Luis, ¿puede regresar a la extrasístole? Muy bien. Digamos que Marca las cúspides. los principios más importantes del análisis acá, repito, es, pues, por supuesto, su eje. Su eje es bien inferior. Estamos hablando de que se trata muy posiblemente de los tractos de salida y tenemos que diferenciar en dónde estamos, ¿no es cierto? Si es en el lado derecho, en el lado izquierdo y demás. Y es muy importante analizar también ABR y ABL, porque cuando tenemos ABR y ABL completamente negativos, lo que nos está diciendo es que el origen es muy alto, precisamente para que ABR y ABL sean negativos. Cuando los orígenes de estas arritmias empiezan a bajar, ¿no es cierto?, de los tractos, es cuando ABR puede empezarse a ser negativo, eventualmente ABL a ser sinusoidifásico o eventualmente positivo. Entonces, recuerden siempre este patrón lo que nos está indicando, y además el voltaje grande que ven en D2 de 3 ABF es que se encuentra en una estructura muy alta del corazón, y por el análisis de la transición debemos diferenciar si se encuentra en la cúspide coronariana derecha o en la parte septal del tracto de salida del ventrículo derecho. Hay ciertas, digamos, análisis adicionales que podemos hacer y que es muy importante hacer. De hecho, es el análisis de D1 y también el análisis en cuanto al balance del vector entre ABR y ABL, ¿no es cierto? Cuando tenemos extrasístoles de esta morfología predominantemente negativas en ABR, nos están diciendo que probablemente el vector de despolarización va de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Y generalmente tenemos vectores mucho más positivos en D1. Acá vemos que predominantemente la extrasístole es más negativa en ABL que en ABR, y probablemente, es lo que yo alcanzo a ver, es más positiva en D3, perdón, que en D2, lo cual pudiese estar sugiriendo que esta extrasístole pudiese estar ubicada como diagnóstico diferencial, bien sea en el tracto de salida del ventrículo derecho, en su zona septal, debería estar necesariamente como diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque la transición es temprana, pero muy posiblemente más hacia el aspecto más anterior de esa porción septal del tracto. ¿Para qué? Para que así predominantemente ABL sea más negativo que ABR, ¿no es cierto? Por supuesto, como diagnóstico diferencial también tenemos que pensar en que venga de una estructura del lado opuesto, que sea eventualmente del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Y es lo que vamos a ir avanzando en lo que encuentren en el mapa. Luis, porfa, continúa. Continuamos entonces, después de haber votado. Se le realizó holter al paciente con lo que habíamos comentado previamente, de una ectopia ventricular muy frecuente con una carga del 45%. Se llevó a realizarle ecocardiografía. Aquí tenemos el resultado. Luis, Una leve... Luis, ¿nos escucha? Sí, bueno, acabamos de presentar el caso. Han visto ustedes que tiene el paciente fracción de eyección del 40%, una carga de extrasistolia muy alta, 40% por lo que recuerdo, y obviamente parte
ejercicio también es hacer el diagnóstico clínico de este paciente. Este paciente tiene cardiopatía. Ok, termine la presentación del caso y ya les comentamos. Obviamente no sabemos si este paciente tiene una cardiopatía que una de sus manifestaciones sea la extrasistolia secundaria a la cardiopatía o eventualmente sea una extrasistolia tan frecuente que está dilatando al paciente, que es lo que se reconoce como cardiopatía inducida por extrasistolia. Más adelante podemos discutir algo acerca de cómo podemos diferenciar uno o el otro escenario, que es fundamental en la toma de decisiones de estos pacientes. Diego, ¿tienen algo ya para presentar de mapa o algo? Tenemos, no sé si podemos mostrar en la pantalla a Carto, por favor. Presentemos Carto en la pantalla. David. Carto, el sistema de mapeo. Ok, está la otra pantalla de Carto. No, ese es el polígrafo. La otra pantalla de Carto. No. Podemos poner en esta pantalla, David, el paso. En esta pantalla, un segundito. Pongamos en este momento estamos, ahí pueden ver en el eco, a mano derecha pueden ver el catéter que se ha colocado en la cúspide coronariana. Perdón, Diego, una pequeña interrupción importante de mencionar. El electrocardiograma que ustedes están mostrando en paso tiene diferencias con el electrocardiograma que nos mostró Luis clínico, a no ser de que haya un error en los leads, porque estamos viendo que el lead, es decir, es bloqueo rama izquierda con una transición relativamente temprana hacia B3, pero ponme el paso, por favor, ponme eso. El lead 1 es positivo y con un eje inferior, ¿no es cierto? Pero estamos viendo que ya no vemos la predominancia negativa en ABL que estábamos viendo, ¿no es cierto? Digamos que probablemente sea más predominante ahorita, más positivo de 2 que de 3 y probablemente más negativo ABR que ABL. Eso ya nos cambia la situación, porque si tenemos un eje que es inferior, pero que va a la izquierda, ¿por qué? Porque D1 es positivo. La única manera de explicar D1 positivo es que vaya de derecha a izquierda, pero además D2 más positivo que D3 y ABR más negativo que ABL, necesariamente tiene que estar o bien en una estructura septal, en una parte del tracto de salida del ventrículo derecho septal, porque la transición es temprana, y que vaya de derecha a izquierda, es decir, tendría que estar un poquito más hacia septal posterior, o en el lado contrario. Ya vamos a mostrar algunos slides de anatomía. De hecho, es este NECOS nos puede dejarlo ver. Este es el tracto de salida del ventrículo derecho, aquí está la válvula pulmonar, esta sería la pared que se reconoce como septal, entre comillas, pues recuerden que esto no es un verdadero septum, ¿no es cierto? Y el diagnóstico diferencial debería estar en la estructura exactamente opuesta, es decir, o está aquí o está en la cúspide derecha. Y esto es un electrocardiograma que ya es mucho más sugestivo de cúspide derecha, como de hecho pues ustedes votaron, pero es bueno hacer esa aclaración. Muy bien, Diego, sigue por favor. Bien, entonces les comentaba que en el eco pueden ver el catéter que está hacia la cúspide coronariana derecha. Estamos en el home view. Si en este momento de pronto tratamos de pasar el catéter de eco intracardíaco al ventrículo derecho para ver en eje corto las cúspides coronarianas, vemos como acá el catéter se ve hacia la cúspide coronariana derecha. Ustedes pueden ver ahí una marca, es una marca verdecita que aparece de manera intermitente, la cual coincide con la punta del catéter. Entonces vemos arriba a la derecha la cúspide coronariana derecha, hacia abajo en la cúspide coronariana izquierda, y se ve muy bien realmente el origen de la arteria descendente anterior, y hacia la izquierda ven la cúspide no coronariana. Diego, en este sitio… Diego, déjame explicar algo complementario. Recuerden ustedes que hay dos formas de utilizar como presenta la imagen la ecografía intracardíaca. Si ustedes ven los slides de la Universidad de Pensilvania, siempre colocan
este signo del lado izquierdo, es decir que ustedes van a ver las imágenes totalmente al revés de lo que están viendo acá. La mayoría de laboratorios la usamos de este lado, de tal manera que por favor cuando vean un paper o vean imágenes de presentadores siempre tienen que tener eso en mente. Como mnemotecnia, recuerden que en esta forma de ver las cosas, aquí ustedes pueden reconocer estructuras que les ayudan a recordar en qué cúspide están, porque eso es fundamental. Están muy pegadas y tú necesitas ver dónde está la punta de tu catéter. Entonces, como mnemotecnia, la cúspide izquierda es la que está al pie del tronco, no sé, del left main, ¿no es cierto? El tronco de la coronaria izquierda. Derecha. Acá ustedes pueden ver la auriculilla, el ridge y la vena pulmonar superior. Entonces, eso por mnemotecnia nos ayuda a diferenciarlo. La cúspide que está arriba acá, aquí debería estar la tricúspide y por acá está la válvula pulmonar, será la cúspide coronariana derecha, y la que queda contra la aurícula, aquí estaría la aurícula izquierda, la aurícula derecha, es la no coronariana derecha. ¿Listo? Los 3 puntos que hemos tomado a la cúspide coronariana derecha, en este momento he estado empezando a hacer un poco más de extrasístoles. José David, por favor, a la cúspide coronariana derecha. Ahí, José David, por favor, todos los puntos a la cúspide coronariana derecha. Lo que ustedes ven acá, cúspide derecha, es lo que están viendo acá. Algo muy importante en ecografía, en todo lo que se ha guiado por ecografía intracardíaca, que ayer lo mencionamos, es que ustedes siempre deben ver la punta de su aguja, si es una punción, o la punta de su catéter, si está mapeando a la Actualiza ahí, Marcela, porque ustedes pueden ver el shaft, el tubo del catéter acá, pero no necesariamente quiere decir que la punta esté ahí. Puede estar en otra cúspide, puede estar dentro de la coronaria y no darse cuenta. Entonces, en esta tecnología, Carto, esta punta verde señala justo el círculo verde donde está la punta. Es bastante confiable en ese sentido. Si tienen otra tecnología, lo que tienen es que rotar en horario antihorario hasta identificar los electrodos y de esa manera saben dónde están. Al inicio del rojo. Listo, Diego. ¿Alguien puede mostrar, por favor, la pantalla de revisión del CART un momentico? Ahorita el paciente ha estado empezando a hacer un poco más de extrasístoles, que como ven en la imagen de arriba a la izquierda, aparentemente hay una mayor precocidad hacia la cúspide coronariana derecha. José David, ¿podemos colocar el paso que hicimos en ese sitio? Acquire. Diego, y pongan por favor unipolar. Diego, acquire. Y ve tomando ahí puntos, José David. Este es un pace map que se hizo en este sitio cuando estábamos en el momento que no estaba haciendo extrasístoles ventriculares. ¿En qué sitio? Teníamos un pace map de 87%. Abajo a la derecha en el PRUCA, lo que ustedes ven ahorita es las extrasístoles que está haciendo en este momento con una precocidad que tenemos ahí de menos 21 milisegundos. Marcela, ¿podemos colocar el unipolar ahí? Diego, ¿puede mostrarnos de qué sitio es el paso? No se ve en la pantalla. José David, ¿nos puedes mostrar en qué sitio es el paso que hicimos? Muéstramelo en el mapa, ahí resalta, por favor, vuélvelo a resaltar. Ya lo vemos. Okay. Ese es el sitio del paso, que por ahorita pues teníamos 87%. Diego, sí. Dame un segundo, explicamos algo de paso. Paso, para los que no conocen esta tecnología, es el nombre del software. Sigue tomando, José David, que sea la misma extra. Es un software que al final es un algoritmo automatizado de comparación de morfologías. Hay diferentes clases de algoritmos, Sanyu tiene su propio algoritmo también, etcétera. La mayoría de esos algoritmos están basados en dos aspectos: comparan la amplitud de cada lead y también comparan las deflexiones, ¿no es cierto? Y lo que establecen es un coeficiente de correlación por lead. Si ustedes se dan cuenta, pon el paso otra vez, por favor, José David. Pon el comparativo. Entonces se toma un template de la extrasístole nativa. Por favor, me pones el paso que hicimos. Exacto. Y de hecho, si quiere Luis, para mostrarles cómo hacemos el paso, podemos hacer en este sitio un paso. Perfecto. Para que lo vean. Diego, por favor, adquiere un punto ahí de paso. En este sitio vamos a hacer un paso, por favor. ¿Listo? Compara.
This is the earliest. Entonces, acá el software les está mostrando el promedio de coeficiente de correlación de lead por lead, pero que es muy importante para todo algoritmo de comparación y en general lo que hacemos en la práctica clínica hasta con los ojos cuando no teníamos estos algoritmos es que, So far, this is the earliest. digamos, en Mide principio, acá Marcela, porfa. más importante que el promedio mismo es cuánto es el promedio de ¿Listo para lead el por lead, FaceMap, Diego? ¿no es cierto? De ¿Ya hecho, tomaste punto? estos algoritmos tienen sensibilidad y especificidad y hay cierta Luis, qué pena. Perdón. Ya tomamos el punto para paso. Vamos en este momento a estimular. Dale. Estimula a Marcela. Estamos estimulando en este momento a 500 milisegundos. Toma ahí la estimulación, Diego. Perfecto. Ok, y en este punto tenemos 0.87.3, digamos, está bastante bueno, no es el porcentaje ideal, pero es bastante bueno. ¿Con qué salida estamos estimulando, Marcela? ¿A cuánto? Down. A 10, estamos estimulando a 10, a 10 de salida. Por electrogramas, ¿podemos mostrar la pantalla del CART un segundito? Ahí. Diego, quiero preguntarle algo a Andrea. Sí, claro, él te está escuchando. Andrea, Yes. what is your opinion about the specificity and sensibility of this kind of automatized software to compare spontaneous versus spaced morphology? Yeah, So you have to use both because both the activation in a patient with a normal heart can spread very quickly over a large area, and also in the cusp when you pace high output you can capture other tissues. So you have to combine both information. I don't think there is anyone that is the ultimate proof. right. Our observation is that when you are using this kind of software, you Yeah. have to remember that there is some parts of the heart, especially when we are talking about PVCs and outflow tracts, that where the pace mapping can help in a better than in other parts, especially in cusps. You know that it is supposed that there is like specific pathways with preferential conduction could be sometimes the pace mapping could be misleading. Any comments about it? Yes. Any comment? Would you say, Carlos? that any comment about when you are using PASO or whatever. Cuando estamos utilizando PASO o cualquier software para comparar PVCs, e incluso cuando ustedes están basando su abordaje en el mapeo de estimulación, hay algunas partes como las cúspides y los tractos de salida que tienen conducción preferencial. Y de esa forma el mapeo de estimulación puede llevarnos a falsas conclusiones en el procedimiento. Usted puede estimular desde la salida de la vía, pero no estará en el punto crítico. ¿Algún comentario al respecto? Sí, tiene toda la razón con lo que está diciendo. ¿Cuál es el sitio del tracto de salida donde usted se siente más seguro con respecto a la información que le está dando el mapeo de la estimulación para guiar su aplicación en esos sitios? Para ser honesto, yo dependo más de la activación que en la estimulación, porque la estimulación es como una segunda opción, pero realmente yo dependo más de la activación. Voy a explicarle al público este punto que Andrea acaba de mencionar. This is very important. Mencionando el doctor What Nathan. Dr. Si bien estos algoritmos nos ayudan muchísimo, ¿no es cierto? Obviamente tenemos que tener en mente que los algoritmos tienen limitantes, pero que son limitantes también relacionadas con el pace mapping de por sí. Acuérdense ustedes que dependiendo del pace mapping, si es unipolar o bipolar, tendrá una mayor especificidad. También dependiendo de la salida con la que ustedes estén estimulando, puede dar alguna información que puede ser errónea en la medida que captures no solo el tejido local, sino tejido circunvecino y confundir un poco la información porque estás capturando con un frente de onda un poco más amplio, etcétera. Es decir que PASO es una herramienta útil
complementaria a los casos, pero siempre lo mejor, obviamente para todos, creo que tenemos un acuerdo en eso, es que tus procedimientos deben ser guiados en la medida de lo posible por, obviamente, activación. Y de hecho esto nos lleva a un punto que es importante recordar, y es exactamente Toma, Diego, recordar cuánto es quita el lado derecho la y solo deja las especificidad cúspides. del mapeo de activación versus pacing, ¿no es cierto? Cuando hablamos de, digamos, de la especificidad, hablamos que cuando tú haces un mapa de activación, generalmente tú tienes aproximadamente un centímetro y medio de zonas en donde todos los registros te dan el mismo tiempo de activación temprana. Es decir, que al final, esa es su densidad, ¿cómo se llama? Digamos, su especificidad. Pero cuando haces pacing, eso se aumenta, puede aumentarse hasta 2.5 centímetros. Es decir, que en una área de 2.5 centímetros tú puedes tener exactamente el mismo pacing. Eso es importante tenerlo en mente, porque esas son las limitantes que tenemos, y por eso cuando guías un procedimiento absoluta y solamente por pacing, igual puede el procedimiento ser fallido, porque pudiste estar en el extremo de esos 2.5 centímetros de área haciendo un buen pacing, pero no necesariamente en el origen. Diego, dale. Podemos colocar la pantalla de Carto del Pruca, por favor, en la pantalla principal para que vean en el auditorio. Sí, por ahorita lo que estamos haciendo es tomando, haciendo mapa de activación de las extrasístoles que están apareciendo un poco más frecuentes. Esta es una de las últimas extrasístoles que ahí incluso alcanzan a ver el electrograma unipolar. No hemos completado bien el mapa, pero me gustaría preguntarle al auditorio y a usted, Luis, si ustedes pensarían que este sería un buen sitio de aplicación o volverían al lado derecho. ¿Cuál sería la estrategia de ustedes en este momento? Bueno, opiniones. Entonces, pues la escucharon bien la pregunta, ¿no? ¿Ustedes aplicarían aquí básicamente? ¿Mapearían más? ¿Irían al tracto derecho? Por favor, micrófonos por allá. Sigue adquiriendo, Diego. Diego, escuchan opiniones. No, yo hubiera mapeado el lado derecho antes, y después el lado izquierdo, pero creo que hay que mapear los dos lados. Bueno, acá hay una sugerencia de que hubiesen mapeado primero el lado derecho, es decir, la parte opuesta, la parte septal del tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Por qué? Diego, ojo con lo que Practicidad estás, y por facilidad. que sea la misma. ¿Perdona? Por facilidad de poner los catéteres en el lado derecho. Ajá. Pero obviamente Nada se pierde. ¿Eh? Nada se perdía, nada se pierde, es decir, no gastas mucho tiempo, etcétera. Bueno. No, es como el concepto de la arteria culpable en una arteriografía coronaria, digamos. Uno empieza en un infarto por arteria no culpable. Pensamos que todos que el lado de está en la cúspide coronaria derecha, no se pierde más de 10 minutos en hacer un mapa, digamos, rudo, digamos, del lado derecho. Y es comparativo. Estamos diciendo que es la cúspide derecha contra el aspecto septal de la arteria pulmonar, así que… Listo. Bueno, Luis, dame un segundo, Diego. Diego, Luis, espérate que hay más intervenciones acá en el auditorio, por favor. Sí, yo coincido con los dos, ¿no? Eso lleva, no sé si 10 minutos o 5 minutos, hacer un mapa del lado derecho y tener una idea. Y en cuanto, yo creo que aplicaría, si el base mapping es casi perfecto, como ahí casi el 90%, porque es cierto lo que vos decías de los 2,5 centímetros, pero también es cierto que la precocidad en las ectopías en corazón sano no son a veces una gran guía. A veces tenemos potenciales 0 con el QRS superficie y son absolutamente exitosas las aplicaciones. Así que eso de buscar potenciales menos 30, menos 40 como la cardiopatía isquémica no es tan evidente, de modo que yo aplicaría. Diego, ya les voy a comentar los comentarios de la sala para que ustedes hagan los propios. ¿Algún comentario más? Todos están a favor de que hubiesen ido al lado derecho a mapear. Hay un comentario más y ya pasamos con ustedes otra vez, Diego. Por favor. Yo estaría también de acuerdo en comenzar en el lado izquierdo y no mirar el derecho,
porque se ha hecho un ejercicio muy claro. El electrocardiograma siempre va a ser la base para la aproximación de cualquiera de los approach. Esa zona, específicamente el nivel de precocidad, por lo delgado del tejido y porque son solo fibras, generalmente tiende a ser menor que si estuviéramos en el lado derecho. Entonces, si tenemos todos los elementos de juicio, sería una aplicación ahí. Bueno, Diego, las opiniones están más o menos divididas respecto a que algunos hubiesen ido también al lado derecho opuesto, es decir, a la parte septal posterior del tracto de salida del ventrículo derecho, a tomar algunos puntos, porque pues es algo que puede hacerse relativamente fácil y rápido, y otros están a favor de que si tu análisis deductivo es que con más alta probabilidad la extrasístole venga de la cúspide derecha versus la porción septal, simplemente se dedican al lado izquierdo y aplican y ver qué pasa. En eso déjenme decirles una cosa, es que probablemente la limitante de este caso es que no hay casi extrasístoles. Es decir, que si de alguna manera depende de la tecnología también, ¿no es cierto? Lo cierto es que sea con la tecnología que trabajes, lo que tienes es que ahorrar tiempo y si vas a hacer algo en el lado septal, haz algo restringido. Esa es la clave de hacer el diagnóstico diferencial y de tener o tres diagnósticos diferenciales. ¿Por qué? Porque antes, en la obsesión que teníamos, nos poníamos a mapear todo el ventrículo derecho, etcétera, y gastábamos una cantidad de tiempo. Lo que tienes es que simplemente, basados en tu análisis deductivo, tomar unos puntos restringidos de esta zona e irte al otro lado, pero teniendo en cuenta la limitante que vamos a tener por el número escaso de extrasístoles que tiene este paciente. Por favor. Luis. Sí. Aló. Una pregunta. Vamos con Carlos y después pasamos contigo. Dale, Carlos. Una pregunta, acá basado en el mundo real de cada quien, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, nosotros somos venezolanos, un grupo acá de 4 personas, y el mundo real de nosotros no tenemos eco intracardíaco en sala, la mayoría de los laboratorios de nosotros. Entonces, pregunto yo, por ejemplo, yo hago este tipo en este tipo de abordaje, no tengo ecocardiografía intracardíaca en sala, ahorita tampoco tenemos ecocardiografía transesofágica en sala por problemas que todo el mundo sabe. Nosotros inyectamos en esa soma antes de aplicar. ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Cómo lo hacen ustedes? Es algo que entiendo que este es el mundo real y uno con todas las herramientas. Ahora, ¿qué nos recomendarían a nosotros hacer? Ese es muy buen punto, Carlos, muchas gracias. Yo quisiera trasladarle esa pregunta a Andrea. Para ser honesto, nosotros somos más de la época que todo lo hacemos es con ecografía y realmente no hicimos procedimientos guiados que obviamente se pueden hacer. Lo que tienes es que tener una muy buena experiencia en ubicación, en qué cúspide estás, pero le voy a preguntar a él. Andrea. Sí. Luis, digamos, como para cerrar el tema, si aplicaríamos en el lado derecho, en el sitio donde estábamos, perdón, digamos, nosotros cuando empezamos el caso, empezamos mapeando el lado derecho. El tema fue que del lado derecho teníamos muy poquitas extrasístoles y realmente la excitabilidad ventricular era muy importante. Entonces, ante no tener extrasístoles, hicimos un par de pace maps que no eran muy buenos. Nos fuimos del lado izquierdo y pues es lo que vieron ustedes ahí de la cúspide coronariana derecha. Realmente tener un paso de 87%, yo creo que es un buen pace map, pero realmente lo que hemos visto con los pace maps es que idealmente uno casi que debería estar por encima del 97%, porque yo con 87 yo no aplicaría en este momento. Yo creo que todavía nos falta un poco de mapeo y ahorita que está teniendo más extrasístoles el paciente, vamos a empezar a mapear el lado derecho. Diego, ¿puede mostrarme en ecografía el catéter en el tracto de salida del ventrículo derecho? Ustedes volvieron al tracto derecho, ¿verdad? En este momento, Andrea está volvió pasando al tracto de salida del ventrículo derecho. Me voy a devolver acá en el eco, en el lado derecho de la pantalla.
Entonces ven ustedes cómo el catéter, ya les voy a mostrar, está atravesando la válvula tricúspide y se está dirigiendo de manera superior hacia el tracto de salida del ventrículo derecho, pero obviamente cuando pasamos nuestra sonda de eco intracardíaco al ventrículo derecho y la ubicamos en el tracto de salida. Ahí le dio vuelta. Se volteó. Ahí está, ahí está. Ya les voy a mostrar. Ahí está. Aquí. Ahí está, de hecho, en la válvula, por encima de la válvula, ustedes pueden ver la válvula. De hecho, la ecografía intracardíaca es un método ideal para diferenciar también en dónde está la implantación de la válvula. Y acá sería la pared libre del tracto de salida del ventrículo derecho. Ustedes pueden ver, hacia acá está la aorta. Si Diego le diera un poquito más de clock o algo así, empezaríamos a empezar a ver las cúspides. Ahora él está deflectando el catéter, llevándolo hacia la pared septal. Si se dan cuenta, el catéter se empieza a acercar hacia la cúspide derecha. Andrea. Andrea. Diego, pongamos en there is a question here in the audience about what are your recommendations to guide the procedure based on X-ray information, not just in eyes, because there are de radiográfica y no solo con base en el eco intracardíaco, porque hay sitios en América Latina que no tienen acceso al eco intracardíaco. Entonces, ¿nos puede mostrar la imagen fluoroscópica o radiográfica y darnos alguna pista acerca de la orientación radiográfica? El sistema de mapeo tridimensional ayuda. El único problema que tenemos es que el primer punto que vemos allí, creemos que es un artificio, entonces era más hacia el lado posterior. Pero en este momento, en el lado derecho, no hemos visto nada precozmente. La vista anteroposterior, la vista anteroposterior. A ver, por favor, cuando vuelvan a la cúspide, por favor, descríbanos unas pistas para orientarnos con respecto a unas pistas acerca de la posición de la cúspide. We are going to try to connect with room 3. El punto más precoz de la cúspide derecha, por favor, quítalo. Muéstrenlo, por favor, y después conectamos con la sala 3. Perdón, ¿me comentó algo, Luis? Sí, que tenemos que conectar con la sala 3. Muéstrenos la activación desde el tracto derecho para compararla. Por favor, nos muestran otra vez el mapa de Carto, por favor, con el polígrafo. Con el polígrafo. Entonces, esto es lo que estamos haciendo, se está mapeando el tracto de salida del ventrículo derecho. Como les comentaba antes, yo creo que todavía nos falta bastante mapeo para lograr identificar un poquito mejor el área. Aparentemente en lo que vamos, la zona más precoz es en la cúspide coronariana derecha, como era de esperar, opuesto a la cúspide coronariana derecha, pues tenemos el tracto de salida del ventrículo derecho en su porción septal. Entonces ahí es donde tenemos que definir qué sitio Diego, vamos a empezar. ¿puede mostrarnos un paso desde el aspecto septal del tracto de salida del ventrículo derecho? Por favor. Diego, por favor, tomas un punto de pace map acá. ¿No tenían un paso ya hecho? No. A 500. No, acá no hemos hecho paso, pero bien, ya lo hacemos en un minutico. Mientras toman el punto ahí ya lo tomaron, por favor, Marcel, estimula. ¿Ese es? No, ese es uno previo. No, este es el único que hemos hecho. Este es desde el lado derecho. Al principio hicimos uno, pero acá este es el pace map que acabamos de hacer. Pero perdón, Diego, un segundo. Este pace mapping es mucho mejor, es 0.91, pero
No es por favor, 0.93.3. espérate, Diego, pero verifiquen que realmente esté capturado, porque por accidente esto puede ser una PVC espontánea comparada con otra espontánea y el pace y la espiga haber caído disociada y te Tomemos confunde. otro punto para pace map, por favor. Un segundito, vamos a repetirlo entonces. This is a little bit different spot, though. Huh? Can you move again towards the septum? There. Vamos a tomar acá, otra vez en este sitio punto If you look at de... the activation is now early here, okay? You see, okay. Try now. This is the A ver, best we have. estimula. Stimula. We're not capturing there. Yeah, there. Capturando. Toca una que esté capturada. Creo que hay que deflectar un poquito I think that you need to el deflect. vector apunte hacia la acá no, Maybe acá no está capturando. Aumentale la salida un poquito, a 15 la salida. Pongamos en la otra pantalla en tiempo real el Pruca, por favor. puede O sea, ser, dejemos Carto y Pruca, David. could be that el catéter puede estar o encima de la válvula y no capturar, o no estar tocando la porción septal, porque el vector no está apuntando. Ahora sí, el vector debería apuntar un poco más hacia la cúspide, que te está indicando que estás tocando en esa dirección. Acá se ve el eco. Mira, está floating. Now. Ahí estamos por encima de la válvula. Ups, perdón. Obviamente Acá. el eco nos ayuda a guiar el contacto, es decir, aquí hay que deflectar a veces muchísimo, mucho más de lo que uno pensaría. Muchas veces el problema de no hacer buenos mapas Acá está capturando, tomemos este punto de pace map y lo comparamos porfa con la Some of extrasístole. these are not to capture beats, so they have to measure. See there. Maybe you are upper to the valve, right? Luis, acá tenemos un pace map de 0.91.2 creo. Diego, pero Señor. hágame un favor, pídale al técnico que mueva la barra de abajo para ambos lados para estar seguros de que hubo captura, porque esto No, puede en ser... este hubo captura. Yo Miremoslo, estoy viendo por acá en el polígrafo. Mueve a ver la barra de abajo, José David. No lo sé, La siguiente. no lo sé, no creo. Diego, no creo que haya habido captura, mira la espiga está disociada. Por favor, la gente que está en el Pruca nos pone en tiempo real. Bueno, entre otras, pare un segundito ahí, perfecto. Diego. Podemos estimular acá nuevamente, Marcela. Ahora hay captura. La No, perdieron. aquí no hay captura. We don't have capture here, Andrea. Estimula, por favor. The return is back there. Now, Acá hay captura. Toma, por favor, punto. totally. See, but it's not all the Okay. time. Nos están mostrando el paso el antiguo, Diego, no el nuevo. Ya. José David, muéstrame este último pace map. ¿Es este seguro? No, ese Acá no me es. dicen que es el último. No, Diego, ese es el previo. A ver, toma otra vez punto. Por quinta vez. ¿Ya están listos para tomar? Estimula, Marcela, acá. Está capturando. Está capturando. ¿Listo? Tomen ahí. Ese es. 0.92.2. Es el Pero, mismo que les mostré las dos Diego, veces hay que anteriores. excluir la espiga de la ventana de comparación porque la están... Corre la espiga. Sí, eso sí es cierto. Obviamente, ya si lo miramos. incluyes la espiga, va a comparar Ahí está. espiga versus no espiga, etc. Bueno, si 0.96. eso es cierto y está bien capturado, probablemente los amigos que dijeron empecemos por el lado derecho pueden tener algo de razón, ¿no? Porque este paso perfecto. Mira mide acá la precocidad, por favor, en el Pruca. Lo que pasa es que no se ve tan precoz, Luis, que es lo que estamos con Andrea comentando. Ahí, mídela, por favor. ¿Cuánto nos da la precocidad? Actualiza, Marcela. ¿Cómo es la activación ahí, Diego? I think the right is a little earlier. Luis, Acá- hay un pequeño comentario que yo quería decir. Es muy importante saber que en esta localización
no son ni del lado derecho ni del lado izquierdo, son son intraseptales. Sí. Y a veces tenemos exactamente lo mismo mapeando el lado derecho y el lado izquierdo. Y muchas veces cuando aplicamos el lado derecho, sigue el extrasístole, pero cambia la morfología en B1, porque emerge por el otro lado. Y a veces es necesario hacer una aplicación transeptal con una aplicación bipolar. Estamos totalmente de acuerdo. La observación que hacen acá, Diego, es que igual estamos in between entre las puede dos, ser, pero Diego, es muy importante que nos muestren la activación acá, porque usted puede tener un paso perfecto y ser eventualmente el exit de una zona de conducción preferencial y ablactar y eventualmente no irse. Por favor, me coloca en la pantalla revisión del polígrafo. Pantalla revisión de polígrafo. El concepto es sencillo, es como una vía accesoria. Actualiza otra vez, Marcela. Tú puedes estar en el exit, pero no necesariamente en el origen. Entonces, siento que acá tenemos, acá nos falta un poquito de pronto de apoyo porque varía mucho el electrograma. Sí. Es que el vector debe ir más contra la pared. Ahí actualiza, Marcela. Ahí está mejor. No sé, es que no puedo tener una buena medida. Acá, aquí hay quien... Ahora, actualiza. Luis Carlos, tomando el electro inicial, el de base, yo veía ABL más negativo que ABR. El inicial. Inicial. Aunque en D1 estaba medio isodifásico, pero aquí veo que en D1 está más negativo. Sí. Yo con eso, aunque la transición esté en B3, me iría a la cúspide coronaria izquierda. Luis, mira, acá tenemos la imagen de este sitio. Hay algo de precocidad, digamos, no es la mejor precocidad. Tenemos la sensación con Andrea que probablemente desde el lado izquierdo es donde está la mayor precocidad, pero estamos de acuerdo que tiene que ser una zona que de hecho se está viendo ahí en el ecocardiograma entre la cúspide derecha, ¿sí? Y el tracto de salida del ventrículo derecho. El tema sería cuál sería, digamos, el abordaje, si volvemos a la izquierda y empezar a aplicar en el lado izquierdo, o de pronto hacer acá unas aplicaciones contralaterales que igual muy probablemente las vamos a terminar haciendo al final del día. Bueno, pues en general, la verdad lo que pasa es que cuando uno ya está ahí, tiene un buen pace mapping, algo de activación buena, pues uno aplica, porque generalmente terminas haciéndolo desde ambos lados, ¿no es cierto? Tienen una pregunta más, necesitamos ir al otro laboratorio. No, es comentario, nada más la unipolar, me parece que cae mejor del lado derecho que del lado izquierdo, no sé si la pudieran comparar. ¿Quieres comparar en el polígrafo, dices tú? En el PRUCA, se ve que la unipolar cae mejor en el lado derecho, es completamente la deflexión negativa, y en el lado izquierdo se tarda un poquito más, como si realmente ahí con algo sutil el origen fuera realmente el lado derecho. Ok, nos tocaría mirar hacia atrás, pero si quieres ahorita cuando volvamos acá al laboratorio tratamos de tener esa comparación. Yo siento, como les decía ahorita, que probablemente desde el lado izquierdo tenemos la mejor precocidad. Sí. Creo que hay buen unipolar que está ahí iniciando concordante con el bipolar, ¿sí? Diego, unos comentarios finales, necesitamos ya cerrar con ustedes. Chief va a mostrar unos slides de anatomía absolutamente importantes para entender esto. Regresamos después del break con ustedes. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Como les decía, este es un break comercial de enseñanza de 30 segundos y quería mostrarles un par de imágenes. Y me encantó el comentario realmente del otro colega acerca del mapeo intraseptal. Quiero darles una orientación de cómo vemos nosotros la anatomía de esta región en particular. El corazón, la forma como lo tiene que mirar era como lo ilustraban los faraones egipcios. Si miramos esto en 3 dimensiones, esta es la pared libre del ventrículo derecho que se ha disecado y se ha separado. Entonces, si la vemos nuevamente, aquí se las muestro otra vez. Si abrimos el ventrículo derecho, su pared libre y la abrimos, así se ve el tracto de salida del ventrículo derecho. Si miramos con atención aquí,
el miocardio, el ventrículo se envuelve alrededor del seno aórtico derecho. Esta es la válvula pulmonar que está en offset y esta es la pared libre. Entonces, todas estas áreas son áreas de donde se producen taquicardias ventriculares. Entonces, enfóquense en esta estructura. Y muchos de ustedes no están acostumbrados al eco intracardíaco. Nosotros somos muy fans del ICE, pero utilizamos cualquier tecnología siempre y cuando entienda uno cómo funciona el corazón. Y les voy a mostrar otra disección aquí, donde la pared libre del ventrículo derecho se va a disecar. Vamos a cortar aquí esta parte de la pared libre y vamos a mostrarles cómo los dos tractos de salida se relacionan entre sí. Esta es la pared libre que se ha disecado sola. Esta es una imagen muy bonita porque aquí podemos ver la cúspide izquierda y la cúspide derecha. Aquí tenemos el tronco izquierdo principal. Esta es la RCA y aquí tenemos el tabique interventricular anterior por donde pasa y este es el tracto de salida del ventrículo derecho, como se envuelve aquí. ¿Ven eso? Este músculo de acá, todas estas áreas son áreas de donde se producen taquicardias ventriculares. Entonces, ¿cómo relaciona uno esta imagen en el laboratorio de electrofisiología? Aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos una inyección a la arteria pulmonar y estos son los dos tractos de salida. Esto es el plano del tabique, del septum, y esto es aurícula, esto es ventrículo. Estamos viendo el tabique interventricular y este es el haz de His y el catéter del ventrículo derecho. Entonces, nuestra estrategia para esto es de algunos de estos casos difíciles, en particular este en donde en V1 está bastante amplio el RV. Estos son casos difíciles y pueden venir de 14 ubicaciones en esta región de salida, donde se cruzan los dos tractos de salida. Entonces, lo que verán el grupo aquí en la Fundación Cardiofandil, la forma como funcionan, ellos toman nota de cada uno de estos sitios mentalmente y algunas veces en nuestro laboratorio, incluso ahora, hacemos nota por escrito en la caja de control porque termina siendo un poco confuso si solamente tomamos nota en el sistema electrónico. Entonces, la pregunta que hizo el doctor Sáenz a solicitud del público era mirar la imagen fluoroscópica y es así como se orienta el tracto de salida. Esta es la misma imagen que les estoy mostrando. Aquí el tracto de salida izquierda-derecho y el catéter está mirando directo a la unión entre derecha e izquierda. Esta es la unión izquierda-derecha. Entonces, tengan esto presente en 3 dimensiones cuando estén mirando el corazón. Nosotros tenemos 2 vistas y calculamos en la mente las 3 dimensiones. Y este es otro corte muy bonito que a mí me gusta mucho porque es seccionar el corazón sobre el tracto de salida del ventrículo derecho. Está la cúspide derecha y este músculo que da la vuelta alrededor de la cúspide es donde hacemos el mapeo. Y aquí se ve más amplificado y esta es el área que estamos mapeando. Entonces se envuelve alrededor y algunas veces puede uno no poder hacerle mapa de esta área desde la vena cava inferior. Entonces tal vez haya que poner un balance sheet aquí para poder hacer una muestra de un muestreo de esta área que sea mucho mejor. Esta es otra vista para mostrarles cómo se vería el catéter desde la aorta y cómo se ve si viene de la vena cava inferior. Entonces, el mapeo de la unión derecha-izquierda desde ambos lados. Aquí voy a parar, ¿no? Y ya pueden conectar con el otro laboratorio, doctor Luis. Bueno, los detalles de la historia clínica los va a presentar aquí. Los va a presentar. Ok, buenos días. Les voy a presentar el caso. Es una paciente femenina de 54 años de edad que consulta por deterioro de su clase funcional, actualmente una clase funcional 2/4, y que también refiere dolor de pecho con el ejercicio. A la revisión por sistema no ha presentado ni síncope ni palpitaciones. Como antecedentes tiene un diagnóstico o llegó remitida con diagnóstico de una cardiopatía dilatada de origen no isquémico, diagnóstico primera vez hace 3 años,
debuta con una fracción de eyección del 35%, en ese momento con arteriografía coronaria sin lesiones significativas y un test de Chagas negativo, paciente es hipotiroidea y también tiene antecedente una fibrilación auricular paroxística, CHAS-VAS de 2, con apnea del sueño y un tromboembolismo pulmonar en el 2013. Actualmente viene en manejo con carvedilol, el cual lo suspendió hace una semana, y amiodarona, el cual suspendió hace un mes, viene con manejo bloqueo neurohumoral para falla cardíaca. Este es el electro de la extrasístole, pues aquí para analizar el ritmo sinusal, un ritmo sinusal con imagen de bloqueo incompleto de rama derecha y un hemibloqueo antero superior. Y aquí les pongo un poco más grande la extrasístole, una extrasístole con morfología de bloqueo de rama izquierda con una transición temprana, un eje inferior derecho. Tiene un Holter reciente con 20.000 extrasístoles que le da una carga del 18%, y abajo le hago una relación de los Holter por lo menos cuando debuta con su falla cardíaca, que inicialmente no es una carga rítmica muy alta y por lo cual no sospechamos que sea una cardiopatía inducida por extrasistolia. El ecocardiograma tiene una fracción de eyección, el último, del 25%, es un ventrículo izquierdo dilatado, y tiene un estudio de resonancia magnética que lo más importante a la evaluación del cine, se los voy a poner aquí en zoom. El lado izquierdo es el realce que no tiene realce, pero en el cine magnificado describen los imagenólogos como si tuviera un patrón de miocardio no compacto, una relación por lo menos del no compacto y compacto mayor de 2.3 a 1. Los diagnósticos de la paciente es una cardiopatía dilatada no isquémica, sospecha de miocardio no compacto con una fracción de eyección del 25%, extrasistolia ventricular frecuente sintomática con una carga del 18%, que se sospechó previo al ingreso a salas de un origen en el Elvisomic, fibrilación auricular paroxística, hipotiroidismo y apnea del sueño. Doctor Fermín. ¿Puedes describir por favor lo que llevan del caso, y Miguel? Sí. Mira, hemos hecho, como pueden ver ahora si ven la fluoroscopía. Dame un segundo, por favor coloquen fluoroscopia en la transmisión. Sí. Basado en las características electrocardiográficas, obviamente viene no es una extrasístole típica del tracto de salida ventrículo derecho, tiene una transición tardía y parece además que con la R que tiene en V1 parecía del Elvis Summit, y allí comenzamos nuestros esfuerzos para mapear. Hemos hecho una coronografía del seno coronario y después insertamos un catéter multipolar de 20 polos en el seno coronario distal y vena interventricular anterior. Es importante, como primer paso, que lo dijo Miguel ya rápidamente, pero para la audiencia, cuando uno sospecha esto, es tener acceso al seno coronario con una vaina. En este caso estamos usando un Agilos en el seno coronario. La vena cardíaca mayor y la vena interventricular se pintan muy bien. El Agilos lo pusimos con la ayuda de la guía que viene en la caja del Agilos y sencillamente manipulándola con mucho cuidado para entrar en el sistema venoso. Y el primer paso es tomar la venografía para saber qué tan difícil o no va a ser avanzar los catéteres. Entonces, puedes continuar, voy a poner la otra venografía. En cuanto a la aproximación de taquicardias del Elvis Summit por el seno coronario, tiene interés en ver la anatomía de las venas septales perforantes. Y esto requiere un poquito de ajuste de las proyecciones fluoroscópicas para poderlas ver. Aquí estamos viendo una ADIO oblicua derecha plana, no tiene nada elevador ni craneal. Se ve una septal, vemos que el catéter de 20 polos en la vena interventricular anterior, vemos venas septales, que vemos una que es importante el catéter, vamos a describirlo, es la primera vez que se utiliza. Descríbenos por favor, Fermín, qué tipo de catéter están usando y de qué manera puede facilitar el procedimiento, por favor. Es un catéter de 3 French, que como ven en la punta tiene una guía para guiar el catéter y que no perfore. Estamos utilizando un dúo decapolar, viene también una versión decapolar. Utilizamos
el duodecapolar para tratar de cubrir todo el espacio de la vena. Y lo que ustedes tienen que imaginarse que esencialmente la vena es una estructura epicárdica, como ya dijo Miguel, y la idea de poner este catéter en la vena es mapear la componente epicárdico del ventrículo. Lo mismo que ayer con el Vein of Marshall mapeamos la parte epicárdica de la aurícula. Aquí estamos el componente epicárdico del tope del ventrículo, en este caso el Elvis Summit por definición de McAlpine sería en este catéter el Fermín, hay que resaltar algo muy importante de este tipo de tecnología nueva disponible, y es que una de las mayores limitantes que teníamos cuando mapeábamos extrasístoles que sospechábamos estaban de alguna manera relacionadas con el sistema venoso, es que el French de los catéteres que usamos generalmente es mucho mayor, obviamente, pero además eran catéteres más rígidos. Y eso se veía en muchos casos que se publican y presentaciones, y en nuestros casos en donde lo más temprano que teníamos era más o menos cuando llegaba la interventricular anterior a la gran vena cardíaca. Y si ustedes solo toman información hasta ahí, pues ahí le va a aparecer como si fuera la zona de activación más temprana, pero probablemente puede estar más adelante o en una perforante. Esa es la razón por la cual con el doctor Fermín y nuestro grupo describimos la técnica de uso de guías para hacer mapeo unipolar y pacing unipolar, que ya va a mostrar Fermín, pero él lo está complementando con el uso de este catéter que, como él dijo, es 3 French. Eso es lo importante. ¿Qué marca? Fermín, me están preguntando que cuál es la marca. ¿Qué marca? El manufacturador. Es una compañía que se llama APT en Estados Unidos y lo distribuye un distribuidor allá, que les puedo dar el nombre a la final del congreso, pero esencialmente, ya déjame terminar, lo que estamos hay varias haciendo, marcas. Bueno, Fermín, dale. Lo que estamos haciendo es mapeando el epicardio como primer paso, ¿ok? Entonces pónganos la imagen de nada más el catéter, la primera imagen, nada más el catéter duodecapolar. Pon imagen de fluoroscopia y electrograma de revisión, por favor. La primera imagen, Diego, del duodecapolar. No, estás en el laboratorio equivocado, ajá. La primera imagen, ahí. No, los electrogramas de revisión, no el en vivo. Tienes el en vivo, el de revisión. Ahí. Entonces, esto fue lo primero que hicimos. Y esto es lo importante de esta técnica. Primero, que el electro es un poco diferente a la extrasístole que presentó Carlos, lo cual puede ser sencillamente posición de electrodos. Claro. Pero lo importante aquí es demostrar de una vez, antes de hacer nada, cuál sería el approach más adecuado para este caso, basado sencillamente en la activación de un catéter. Y aquí pues pon el marcador del comienzo del QRS a la parte más temprana, que es el 13-14. Pon el marcador, Diego. 13-14 es el más temprano. 13-14, ven cómo está bracketed en 13-14 y al principio del EKG. No, al principio. Ahí, un poquito más, ahí. Okay. Entonces te das cuenta que en el electrodo 13-14, ¿ok? Tenemos una activación de 39 milisegundos pre-QRS, lo cual de una vez nos va a empezar a pensar que el electrodo 13-14 está muy cerca de la activación temprana de este extrasístole, lo cual te pone en la parte epicárdica del tope del ventrículo izquierdo. Ni siquiera es el Elvis Summit. El Elvis Summit sería el 1, 2, 3, 4, el 5, 6 electrodo del catéter que están viendo encima, porque es la parte más alta. Aquí nos estamos bajando hasta el número 7, que sería 13. Fermín, ¿puedes explicarnos el orden en que están puestos los electrogramas en el polígrafo? Viene aparentemente de distal a proximal del catéter, ¿no es cierto? Sí. Entonces, lo que Fermín está, para que se orienten. Claro, y la forma más fácil de saber esto es que cuando tú ves el duodecapolar, si tienes A, tienes activación de la aurícula, sabes que ya estás en la vena cardíaca mayor, ¿entiendes? Y por eso ves la parte distal del catéter no tiene as, porque está en el ventrículo completamente, porque ahí no hay as. Entonces, cuando empiezas a tener las A, estás haciendo far field recording del apéndice izquierda y del tope de la aurícula izquierda, y por eso ves las A. Entonces, la parte distal es la que no tiene as, la parte proximal es la que tiene as, ¿ok? Y ves que el sitio más temprano es donde empiezas a ver as, que es exactamente donde el Great Cardiac Vein se convierte, el AIV se convierte en Great Cardiac Vein, que es en la bajadita del ventrículo izquierdo. Yo ahorita, cuando vayamos de nuevo, les voy a enseñar una imagen anatómica para que entiendan. Esencialmente es la parte más basal del LV ostium.
¿ok? Es la bajada del LV hacia abajo cuando ya se convierte en la base del LV ostium, que sería muy basal, a nivel ya, digamos, muy cercano a la válvula mitral, esencialmente en el aspecto endocardio. Fermín, ¿tienes algún slide de anatomía de los de McAlpine para tratar de explicar? No, es que ustedes tienen un break ahora, cuando vengamos al break yo los enseño. Bueno, perfecto. Listo, pero quiero seguir enseñando aquí. Entonces, y lo otro que hicimos fue hacer un pace map desde aquí para ver qué tal. ¿Tienes el pace map? Esencialmente no les voy a gastar tiempo en eso para dejar que Miguel explique lo de la vena porque tenemos la venografía. Pero el pace map aquí nos dio 93%, ¿correcto? 95. 95%. Entonces ya sabemos de aquí que para que nosotros encontremos algo mejor que esto va a ser muy difícil y en la cabeza de nosotros estamos empezando a pensar qué approach vamos a hacer para hacer la ablación. De todas formas, el segundo step, que es lo que está hablando Miguel, es decir, bueno, hay una tercera dimensión, endocardio, epicardio e intramural. Y vemos en la venografía, como ven, unas venas perforadoras, y la idea era mapear esas venas perforadoras. Entonces voy a dejar que Miguel describa acá. Sí, lo importante para poder entender las venas perforadoras es que hay que ajustar la proyección fluoroscópica para poder verlas. Enséñame la oblicua derecha con ángulo caudal, aquí es donde la tenemos mejor. Esto es una oblicua derecha con un ángulo caudal que separa... Colocamos un catéter Lima a 4 French Terumo y ahí estamos haciendo la inyección. Lo bonito de usar un Agilos es que puedes poner el catéter de ablación, que es 3 French, y todavía te queda espacio para algo 5 French, 4 French. Sí. Y en este caso pusimos un Terumo y a través de la misma vaina podemos introducir 2 catéteres. Y aquí se ven, aquí se abre la proyección para demostrar las venas perforantes y vemos que suele haber más de una, suele haber muchas con distintas ramificaciones y no lo hemos hecho en este caso, pero cuando uno canula selectivamente una de esas venas y pone un balón en esas venas se ve que son muy abundantes, con mucho colateral, mucha comunicación de vena a vena. Y bueno, es importante entender la proyección ecocardiográfica. Aquí estamos en oblicua derecha caudal. Para entender cómo son respecto a la vena interventricular anterior, la dirección que llevan las venas perforantes, vamos a la oblicua izquierda. Y en la oblicua izquierda se verá que las venas perforantes hacia abajo, no van hacia abajo, sino que van hacia la derecha. Mira, como ven aquí, ¿no ven? Las venas perforantes están yendo hacia la izquierda de la imagen, o sea, anatómicamente hacia la derecha. Eso es importante porque uno tiene que entender que el ventrículo no tiene forma de D, tiene forma de círculo. Entonces, el septo va a estar hacia la derecha, anatómicamente la derecha, en la imagen hacia la izquierda, de la vena interventricular anterior. Y después lo que hemos hecho es intentar mapear esas venas perforantes para ver si podíamos tener una señal aún mejor que la que nos muestra la señal en 13-14. No encontramos una vena septal perforante a la altura de 13-14, sino que son un poco más distales. Entonces, tenemos una imagen donde, no aquí, es en esa vena perforante donde estamos inyectando, ahí pudimos avanzar el wire de Biotronic, el Vision Wire, y obtener señales unipolares de la vena perforante. Lo tienen en la imagen y es tardío. Nos gustaría haber encontrado una vena a la altura de 13-14, que es donde está la señal más precoz, pero ahí no hay venas en ese momento. Cuando uno estudia, si volvemos para atrás en la fluoroscopía, la vena perforante, y esto es lo que hemos estado discutiendo, yo estaba tratando de convencer a Fermín, una de las venas perforantes toma una dirección hacia la base del ventrículo, hacia 13-14, y es posible, dale la siguiente, la que del otro lado. Bueno, no, pero yo quería enseñarles si pudiéramos ver. Pequeña, es pequeñita, ¿no? Pero la que va hacia septal, hacia basal, perdón, es una septal. Aquí se ve una basal, pero no sabemos si es septal porque no tenemos la oblicua izquierda. Ya, pero no, esa es demasiado próxima. Yo digo, donde pusimos el wire, en la misma donde pusimos el wire, tiene una ramificación que va casi en paralelo, 180 grados, hacia la base del ventrículo. Pero aún así no hemos podido canular esa vena.
y que tendría interés a la hora de obtener señales muy dentro de la vena, que es cuando esa vena se vuelve para atrás. Sí. Miguel, ¿no crees que podrías canular más fácilmente esas perforantes muy anguladas con Cobra? Sí, el Cobra lo que pasa es que ahora mismo es corto para pasarlo por el Agilis. Mira, Miguel, ahí te lo puse. Ahí estamos en esta es la No, pero espérate, en el laboratorio tiene que haber largos, pues se pidieron exactamente para esto. Miran ahora, Fermín acaba de canular una vena que es mucho más proximal, pero vamos a ver qué señales tenemos ahí. Enséñame esto en oblicua izquierda, en oblicua derecha. Esa tiene interés. Que después no digas que no te hago caso, güey. Sí. Solo me hace caso cuando me quejo en público. Esa es la que quería. Sí, bueno, esto es fascinante porque se ve, en la oblicua derecha no se entiende lo que está pasando. Está viniendo hacia nosotros. Pues, el wire está viniendo hacia nosotros. En la oblicua izquierda se ve. Está hacia acá. En la oblicua izquierda se ve. Muy bien. Que, vete a la izquierda, se ve totalmente que va hacia anatómicamente el lado derecho. Está fantástico. ¿Lo ven ahí? Sí. Entonces, vamos a ver qué señales tenemos ahí. ¿Qué señales tenemos? ¿Está conectado al cable? ¿El wire? Sí. Dale, a ver. No, es tardío. Es demasiado proximal. Tiene mucha A. Sí. Tiene mucha A y es tardío. Habría que irse. Un momento, Miguel. ¿Entienden como se está dando cuenta él que es muy proximal? Es básicamente el mismo concepto que utiliza en el multielectrodo, de donde encuentras As y Bs. En el wire, que está con un registro unipolar que ustedes ven en el rojo, también es el mismo concepto. Donde encuentras As y Bs. Mira, y aquí tienes As y Bs, están en el anillo. Aquí tienes una más arriba. Aquí encontró, maestro Fermín, otra más arriba, pero también con mucha A. Mucha A. Pero fíjate que el 13-14 tiene A. No vamos a descalificarlo. Tiene algo de A, sí, es cierto. Entonces, si quieres estimular del guide wire, como no hay extrasístoles, vamos a estimular. Aquí está por debajo del 13-14. Sí, está un poquito demasiado proximal, pero bueno. Dale, estimula por favor del guide wire. No hay mucho artefacto, no sé si capturamos nada, ¿no? Bueno, vamos a esperar que tenga extrasístole a ver si tenemos una buena señal. El problema de la estimulación unipolar es el artefacto. Es un artefacto importante, pero el técnico tiene que hacer bastante, filtro, etcétera, para poderlo evitar. Pero obviamente es una de las cosas con las que tenemos que lidiar cuando estamos haciendo pacing. Ahí podríamos poner. Ahí sí tenemos una extrasístole para poder verificar, porque estaría bien. Contraste. Porque estamos cerca, anatómicamente estamos cerca de 13-14. Enséñame en el Navex a oblicua derecha. ¿Y dónde está el wire? ¿Lo ves el wire? Hostia, es un sitio cojonudo, perdón. Necesitamos tridimensional, por favor, muéstrenos en la pantalla el tridimensional. El tridimensional. Exacto. Rótalo un poquito, menos oblicua anterior, no posterior. Dale, y rótalo para abajo, ahí. Miguel. Miren ahí, estamos en sándwich intramural entre el mapa endocárdico que hizo Fermín, el mapa epicárdico que tenemos con la vena interventricular anterior, y el wire, que es el círculo verde, está justo en el medio. Sí. Lo que pasa es que no tenemos extrasístoles, pero vamos a ver danos un segundo, Miguel, explicamos eso a la audiencia. Sí. Digamos, ustedes pueden ver en blanco acá la zona más precoz que tuvieron en el mapa endocárdico, y fíjense una cosa, la clave nuevamente, diagnóstico diferencial. Ellos no gastaron tiempo haciendo todo el ventrículo, ¿no es cierto? Se fueron a la zona donde ellos creen que está, además basados en este catéter multielectrodo, y mapean en el lado opuesto. Mira, ahí está temprano. Dale, mira la unipolar. Mira el unipolar. Yo creo que todavía nos gana el unipolar, se ve bastante bueno. Pero está muy cerca, güey. La cosa es, mira, Luis, mira en el venograma que hizo Fermín inyectando. El unipolar está igual. Inyectó contraste en esa vena selectiva en la que estamos y vemos como teníamos un poco de miocardio. Esta no sería. A mí me encantaría poder poner un baloncito y poder estar jodido ahora. O inyectar sin balón. Porque aquí la cánula está ocluyéndolo. Sí, no pasa Miguel. nada. Dígame. ¿Pueden hacer reconstrucción tridimensional desde la guía, por favor? Sí, está ahí. Si lo ven. Puedes hacer anatomía desde la guía. Exacto, haz anatomía desde la guía y para orientación anatómica, y después le colocamos la activación
sobre la misma. Perfecto. Entonces, esta es otra ventaja, pues obviamente del sistema de St. Jude, es que nos permite hacer anatomía desde cualquier cable, pero además desde la guía. ¿No es cierto? En la medida que es un sistema basado en impedancia, pues obviamente lo que hace es seguir la guía y de esa manera podemos reconstruir la perforante basal donde ellos están y nos da una mucha mejor relación, lo cual es muy importante porque si por alguna razón encuentra la mayor precocidad en la guía, pues nos ayuda a entender anatómicamente dónde están los vecinos, los neighbors, de las estructuras vecinas de esa guía, si es que es la más precoz, podernos ayudar un poco más la anatomía. Está Fermín moviendo mire, ahí están tomando anatomía de la guía, ahí lo pueden ver. Y creas una anatomía virtual del intramural. Obviamente que, recuerden que el paciente está respirando y es una guía, ¿no es cierto? Pero ahí está quedando muy bien, wow. Vamos, muy bonito. Hay que poner, no los fusiones. Ah, bueno, perdón, sí funciona, no pasa por nada. Pero mira si encuentras una extrasístole para añadir esa salida que está saliendo ahí llega a 13-14. Se soltó. Un segundo, bueno, les quiero hacer una pregunta. Yo creo que el caso está en su mejor momento, uno de los mejores momentos. Yo creo que podemos correr un poco el break o evitarlo porque pues creo que esto es está en el mismo sitio, Diego. Que lo vean. Sí, mira, estamos en el mismo sitio. Si como quieran ustedes, a mí me parece que Fermín tiene la canulación de una rama que cuando inyectas contraste se ve todo intramural, no hay una septal grande y se ve que se tiñe el miocardio. Ese miocardio teñido estaría tratado por el alcohol y voy a hacer una foto. Podríamos considerar, si la señal es buena, que todavía está por confirmar, porque ya no tenemos extrasístoles. Eso puede pasar. Ahí hay una. No, fatal, mala. Estamos demasiado profundo, yo creo. Sí, está muy profundo. Cuando se hace reconstrucción por el wire, mire cómo cuando el paciente respira el sistema sigue tomando anatomía. Entonces tiene que tenerlo en mente. Esto es una orientación anatómica, pero el técnico evidentemente tiene que hacer un poco más delgado la anatomía porque si no se va a ver muy distorsionada y no es tan alargada. Fíjese que la guía no ha avanzado relativamente más. Mira, está teniendo extrasístoles. Enséñanos. ¿Tardío? Sí, ese fue tardío. Yo creo que es más pegadito es más superficial. No se mueva, Leonor. Ahí hay uno. Muy tarde, súper tardío. La otra cosa que vamos a hacer es poner el catéter de ablación opuesto al sitio donde estamos para que ustedes vean y cuando tengamos las extrasístoles, la forma de decidir dónde se va a hacer la aplicación es basada en la instancia. ¿Qué? Fermín, el multielectrodo, ¿ustedes lo movieron? Se mueve un poco. Está un poco retraído. Es el patrón respiratorio que está cambiando entonces. Y estamos en una proyección un poco extraña. ¿Te importa si hagamos más? Bueno, está bien aquí. Más oblicua izquierda, pues estamos bien, está bien. Sí, pero... Ahí hay otra extrasístole. Ya no tenemos tan buena señal ahora del wire. Enséñanos la señal. Pon la página. Pon los electrogramas en página de revisión, porque lo importante aquí es que vean cómo se mapea esto. Pon la página de electrogramas en revisión con las extrasístoles. Luis, que pongan la página de revisión de electrogramas. Ajá, y ahí tienes las tres modalidades. Tienes el catéter decapolar, tienes el catéter de ablación endocárdico, auméntale la ganancia. La ganancia no, ahí, te das cuenta, y tienes el wire. El wire está más lejos, sí. El más temprano es el catéter epicárdico y el catéter endocárdico que está opuesto al catéter epicárdico, como lo pueden ver, está far field tan temprano como 13-14, pero 13-14 sigue siendo lo más temprano. Fermín, este concepto es súper importante explicarlo. Explícale a la audiencia por qué estás pensando que el primer componente es un far field y no un near field y es un far field que viene del EPI. Porque eso es fundamental en la interpretación de dónde debes tomar tu activación temprana, ¿no es cierto? Y en la interpretación de las cosas que está haciendo Fermín. Explica cómo deduces tú que esto es far field y que lo que tiene el decapolar es el near field. Bueno, aquí tú te das cuenta que lo voy a poner a 200 para que lo vean mejor. Aquí este es el decapolar y la activación más temprana, que parece algo,
que está un poco más sharp, digamos, es 13-14, digamos, ¿no? Entonces, si uno pone el caliper aquí, uno se va hacia arriba, te das cuenta que si este es el QRS, esta es la activación. ¿Cómo quito esto? Ok, pero voy a quitar esto sencillamente por ahora, lo voy a dejar acá. El unipolar de la guaya no está tan temprano, en esta zona está peor. Y esto, que está acá, no es una señal sharp, no es una señal que pase la línea media rápidamente, ni suba ni baje. Corresponde a esta zona que está aquí, pero tiene como una forma redonda. La señal real del endocardio es esta señal que está acá. Pero el catéter, porque está colocado de forma opuesta a donde está la señal más temprana, que es esta, ve un far field de esta señal. Entonces el concepto es que cuando vayamos a decidir, obviamente, esto sería lo más temprano, esta región, pero este far field, si por proximidad nos llega a dar una lesión que sea lo suficientemente profunda para afectar lo que está pasando aquí, pudiera funcionar desde el endocardio. Fermín. Fermín. ¿Aló? Fermín. Fermín, ¿puedes poner el unipolar del de ablación? El unipolar de la ablación lo puede poner Ahora, Diego. Esto que estamos hablando es parte esencial de la interpretación de los electrogramas locales. ¿A dónde pones tu tiempo de activación temprana? Lo que acaba del doctor Fermín de mencionar es absolutamente relevante. Recuerden que una de las formas de entender cuál es near field o far field en electrogramas complejos es por la frecuencia del electrograma. ¿Cuál es la parte más sharp? Es esta, obviamente, en donde le sugiere a uno que la activación local está acá y no en la primera parte, que es de baja frecuencia. Ustedes los ven que es una onda que no es rápida, y obviamente pues lo podemos deducir más fácilmente si pusiéramos el unipolar al mismo tiempo que el bipolar en esa zona. Es muy probable que el unipolar acá esté empezando un poco más allá del bipolar, de la zona inicial de baja frecuencia. Y por supuesto que al compararlo con el decapolar nos ayuda y nos facilita el entendimiento de cómo interpretar este electrograma. Esos pequeños detalles es lo que hace la diferencia, que al final tengas un mapa con una zona de activación desproporcionadamente grande que te pierde un poco a una zona más específica. Probablemente, basados en ese análisis, probablemente Fermín colocase la activación temprana donde empieza la parte sharp del electrograma. Y de hecho el software automáticamente está preparado para eso. Tú le puedes decir, póngalo todo al inicio del electrograma, lo cual te puede perder algo. Otra opción es ponlo en el de BDT, en la deflexión, sea positiva o negativa, más rápida del electrograma, que es generalmente donde lo hacemos. Cuando nosotros comparamos unipolar y bipolar, nos ayudamos mucho más, ¿no es cierto? Generalmente el pico de deflexión, sea positivo o negativo, de la mayor deflexión inicial del bipolar, coincide con el de BDT máximo del unipolar. Generalmente es en la zona de descenso más rápido del unipolar. Y esa es una de las formas como lo hacemos, y de hecho en lo que se basa los nuevos software de registro automático como Rhythmia, etcétera, es también en análisis combinado unipolar-bipolar. ¿Listo, Fermín? ¿Algún otro comentario? Bueno, ahorita lo que nos queda tenemos que decidir qué vamos a hacer. Fermín, tienen una pregunta para ti. Okay. En el micrófono, por favor, allá. Óyeme, nosotros seguimos derecho, no tenemos break, estamos disfrutando muchísimo, pero muchísimo el caso que están haciendo, y están haciendo un caso fantástico, y yo creo que todos estamos aprendiendo en tiempo real, que es precisamente de lo que se trata el EpiLife. Entonces, siéntanse. Pero aquí la pregunta que nos queda es decidir si vamos a retirar todo el sistema para, a través del Agilos, colocar el catéter de ablación en esta zona y hacer ablación desde el catéter, porque en realidad esta es la región más temprana. Pero te haría tienen una pregunta para ti antes de eso, por favor, Diego. Ya voy, pero lo que quería decir, versus hacer una inyección, pero la inyección, lo único que me preocupa, Miguel, es que no estamos temprano en esa zona, ¿no? Sí, no, eso hay que ajustarlo. Mira, el problema es que tenemos que tener el wire justo al lado de 13-14 y se vino proximal. Estaba tratando de ajustarlo. Y entonces la otra opción que tenemos preparado,
que sería la parte de la discusión, obviamente, que va a ser lo que vamos a encontrar, es un seno coronario bastante pequeño, lo cual va a hacer que la manipulación del catéter tenga que ser a través de la GLOS, pero una vez que estemos ahí, probablemente vamos a tener una impedancia alta y más difícil de aplicar desde la vena. Y lo que teníamos preparado también, pues hacer la discusión, porque hemos traído Half Normal Saline a la sala para hacer aplicación con Fermín, Half Normal vamos Saline. a pasar a la pregunta de Diego Freire, por favor. Sí, ¿en qué lugar está el catéter de ablación? Endocárdico. Sí. Fermín. Si podemos ver la oblicua derecha también Ya. y el ICE. Fermín. Sí, nos pueden poner eco intracardíaco, por favor. Fermín, ¿escuchaste la pregunta? Sí, que nos pongan eco intracardíaco. No, y la fluoro. La fluoro, el oblicua Bueno, la derecha, fluoro, ¿y dónde lo estamos? quieres en LIO. Es el plan. Perfecto, ellos quieren ver en fluoro y en eco la ubicación del catéter Aquí, endocárdico. como puedes ver, okay, está muy basal en RAO, okay. En LAO está exactamente por debajo, okay. Y lo más importante es que pongan eco intracardíaco, porque al final la fluoro es lo que ustedes quieren o lo que parezca que ser, pero lo único que no miente es el ICE. Pongan el ICE, por favor. Ok, y aquí pueden ver en el ICE que estamos. Esta sería el ventrículo, el papilar anterolateral, le damos más clock al ICE. Esta sería el comienzo del tracto de salida, y aquí ves que el catéter está muy basal, enfrente a todo lo que sería la base del ventrículo izquierdo, ¿ok? La base del ventrículo izquierdo, acá. Lo ven allí en esta zona. Fermín, pero basados en la ubicación del catéter en ecografía, ¿no podíamos hablar que estamos en el aspecto endocárdico del Summit? Sí, es que esto, bueno, pero estamos un poco más hacia la válvula. Ah, no, sí, de acuerdo, es decir, más basal de la cuenta, sí. Sí, eso sería como, digamos, la parte lateral del Summit. Esto, sí. Si pudiéramos conectar la computadora, yo tengo una imagen que les explicaría de dónde está la localización. Mi computadora está allí. Y se los puedo enseñar en un segundo, pero la opción, como te digo, es ya decidir qué vamos a hacer. No hay muchas estressístoles, que ese sería otro punto de la discusión, pero prepararnos para hacer ablación si viene. Yo creo que la opción es o seguimos mapear las venas o poner el catéter de ablación de una vez y ver, y si no, mapear las venas. Es decir, hasta este punto tenemos contemplada más o menos 3 posibilidades terapéuticas. Ellos han utilizado diferentes herramientas diagnósticas que arrancaron por el análisis del electrocardiograma, cuyo ejercicio hará después Fermín, basado en los slides de anatomía de McAlpine que tiene preparado para ustedes. Lo segundo, se ha usado un catéter multielectrodo, guía unipolar y demás. Por lo tanto, si ya tienen ubicado la zona más temprana, Fermín, Fermín, coméntanos por favor a la audiencia si tú, basado en la ubicación del wire y del multielectrodo, piensas y con qué criterio que la zona más temprana, que lo que tenemos registrado sería epicárdica, intramural, ¿en qué aspecto del ventrículo izquierdo, por favor? Ya, bueno, mientras que eso lo puedo explicar en un segundo, pásame eso. Y prepara de una vez cuáles serían las opciones terapéuticas posibles a escoger entre endo, epi, half saline, bipolar, etc. Alcoholización. No, el otro. Aquí el otro, el negro. Ajá. Ok, Luis, ¿la computadora está conectada? Conecta la computadora. Fermín, una opción sería que explique rápidamente eso y por lo menos hagamos un intento de aplicación endo. El break lo hicimos dentro de la sala, repito, el caso es muy bonito y decidimos hacer el break acá. Es decir, tranquilo por ese lado, pero necesitamos pasar a la charla de Chief porque necesita tomar su vuelo pronto. Ok, ¿tienen mi computadora ya o no? Sí, acá se ve bien. Dale, yo voy indicando con el caliper acá. Esencialmente lo que estamos hablando es esto. El Elvis Summit, por definición en McAlpine, sería aquí arriba, ¿correcto? Y aquí sabemos que nuestro catéter estaría bajando por acá, bajando, y se convierte aquí en esta zona.
Esta extrasístole probablemente viene de aquí, de la parte lateral más basal de lo que se conoce como el LV ostium, que es esta línea verde. El LV ostium esencialmente lo que es este concepto. Si uno ve al corazón desde la base, tienes el LV summit, es la arrow, la flecha amarilla, ¿okay? Esto sería el LAD aquí y viene bajando acá. Esta sería la vena y aquí se pone alrededor de la válvula mitral. Esta zona sería la mitral y la aorta, pero es como la aorta y la mitral no tienen ningún tejido muscular. Cuando McAlpin resecta todas estas estructuras valvulares, termina con este círculo que está aquí, que es lo que se conoce como el LV ostium. Esta arritmia que estamos hablando ahorita no viene del endocardio del ventrículo, viene de esta zona que viene bajando aquí del epicardio, de la zona lateral medial, porque no es totalmente lateral, lateral medial de esta región. Y por eso la activación más temprana es en el catéter duodecapolar, porque el duodeca está aquí en la vena y estamos activando esta zona epicárdica de aquí. De nada sirve ir aquí al epicardio, porque esta zona estaría llena de grasa, porque está alrededor de la circunfleja. Esa es la explicación que les puedo dar. Bueno, yo creo que... ¿Sí, Miguel? Tenemos que tomar una decisión terapéutica. Exacto. Y a mí me parece que lo ideal, la señal que ha sido la mejor de siempre ha sido la 13-14 del duodecapolar. Mi primera opción sería tratar de poner el catéter de ablación ahí, en el seno coronario distal o en la vena interventricular anterior, en la parte más proximal, donde está 13-14, y tratar de ablacionar ahí. Si hace falta poner salino a mitad, perfecto, si no, lo que sea, pero ese sería lo inicial. Miguel, sí. ¿Podrías mencionar a la audiencia cuáles serían las opciones terapéuticas a escoger? Ya sabemos lo que nos estás proponiendo, sí, que eventualmente sea aplicar en la interventricular, pero ¿qué otras opciones tienes en la baraja? Tenemos otra segunda opción, sería ablacionar desde el endocardio en la parte mejor del endocardio, que bueno, no es tan buena la señal, pero de una manera anatómicamente asumir que podemos llegar al origen de las extrasístoles desde ahí. Otra opción sería considerar ablación bipolar, y a mí lo que hemos estado nosotros experimentando es tratar de buscar venas perforantes e inyectar alcohol. Fermín encontró una vena perforante donde al principio encontramos una buena señal. El problema de dar alcohol en las venas perforantes es que si vamos a ablacionar en el seno coronario distal, probablemente destruyamos las venas perforantes y ya sea imposible dar alcohol como segunda opción. Eso es una decisión que tenemos que tomar. Ya la tomé. Ya la está tomada y vamos a avanzar el Tacticaz en el seno coronario. A mí me da un poco de miedo porque es un catéter bastante rígido y es un seno coronario bastante pequeño. Vemos que la decisión fue democrática. Bueno, estilo Fermín. Vamos a ver si en Navex puedes localizar el catéter de ablación. Está muy proximal todavía. Va a estar bastante difícil llegar ahí, incluso con el Agilis tan bien colocado como lo tenemos. Tenemos abierto otro catéter de ablación por si acaso. En el mapa que estamos viendo tridimensional, creo que quedó marcado finalmente la zona más precoz, ¿no es cierto?, en la llegada de la interventricular a la gran vena cardíaca, ¿verdad? Sí. Que está cerca de la salida de esa perforante más basal que ustedes tomaron, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Se ve un ángulo bien importante de sobrepasar, es un ángulo bien agudo. Pues, digamos, agudo, ¿no?, de 90 grados y obviamente hay que tener en mente también lo que está mencionando el doctor Valderrabano respecto a la rigidez de lo que estés usando. Aprovechando ese comentario, Miguel y Fermín, ¿tienen alguna experiencia usando para esta zona criocatéter? Tú sabes que algunas veces se ha propuesto como una de las opciones, dado que un catéter de radiofrecuencia probablemente acá, si queda muy acuñado, va a tener unas impedancias muy altas.
Pero si es difícil pasar el de radiofrecuencia, ¿tú qué crees? ¿Que el de crío acá podría ser una opción o tienes alguna experiencia al respecto? Yo no tengo experiencia con crío en las venas coronarias, no sé tú, Fermín. Yo sí y no funciona. Y no funciona. Es básicamente por lo que estamos diciendo, es demasiado angulado, pero es muy duro, muy rígido el catéter como para poder hacer una navegación tranquila acá. Sí. Un momento, muchacho. Dame un segundo, micrófono, por favor. Necesito abrir esto. Para que tenemos que comenzar la irrigación. Tranquilo. La irrigación del catéter este que la sacamos. Espérate para que te oigan allá. Ante la dificultad anatómica de avanzar el catéter irrigado a ese lugar, digamos, y ser exitoso, ¿por qué la decisión de no probar una lesión endocárdica ventricular izquierda prolongada, digamos, al lugar opuesto, más precoz, digamos, del wire? ¿Por qué no la primera elección, digamos? Fermín, ¿puedes responder eso y cuáles serían los criterios que te sugerirían que podría ser efectivo desde el endo y cuándo no, por favor? Sí, es una buena pregunta porque obviamente nosotros somos uno de los proponentes más grandes de hacer la ablación endocárdica, pero yo creo que particularmente en este caso ni siquiera estamos temprano. Obviamente que esa debe ser la segunda opción. Yo creo que la mejor opción, como estábamos tan temprano aquí, sería al menos tratar. Si no lo logramos, pues no lo logramos. No pude. Y la realidad es que no está fácil. Agárrame aquí. Sí. Y obviamente el próximo paso va a ser lo que tú dijiste, hacer ablación desde adentro. Lo que pasa es que la distancia en eco parece ser, y en el mapa, al menos de 1.5 centímetros, lo cual, al tú tener una distancia más gruesa, sobre todo en esta zona del corazón, que es la parte más basal, donde hay bastante tejido muscular, tienes que hacer lesiones grandes. Yo creo que la clave de eso, para prevenir complicaciones, es tratar de predecir, basado en la distancia entre un catéter y el otro, que sacamos el catéter tiene más probabilidad de ser suceso. Eso responde tu pregunta. Generalmente lo que se hace es hacer la medición desde la punta de tu catéter endo y lo que tienes en el EPI. Pero ¿cuál es la clave? Es que basado en eco te asegures de tener muy buen contacto, que eso es lo que te acerca eventualmente al catéter que estás EPI. Y si estás por encima de 1.5, generalmente pues vamos a fallar. Al final, si no te quedan más opciones, igual lo terminamos haciendo, ¿no es cierto? Porque si no tienes cómo aplicar en el EPI o no tienes cómo alcoholizar, pues es el único chance que te queda. De hecho, algún comentario, Fermín, respecto a que si vas endo y quieres hacer más transmuralidad de la lesión respecto a la aplicación prolongada de energía de radiofrecuencia. Sí, para hacer eso tienes que estar muy seguro de la localización y de que vas a tener una buena distancia, porque yo creo que mientras más hagas aplicaciones a distancia con alto poder, incrementa el riesgo de complicaciones y hay que tener mucho cuidado con eso. Exacto. Ahí, ustedes saben que hace poco se publicó un reporte de caso de aplicaciones prolongadas applications from the endocardium, where apparently there is the possibility that the patient, the patient probably came back with a diverticulum in that area. We do high energy applications, prolonged applications to ablate. O extrasístoles intramurales o circuito intramurales de taquicardia ventricular. No hemos tenido, pues, a la fecha ningún caso reportado de los que menciono, pero evidentemente lo que sí sabemos es que debes ser, digamos, lo más específico posible, porque llenar toda tu pared de aplicaciones prolongadas de 3 a 5 minutos de alto poder y alto contacto, pues probablemente es lo que termina favoreciendo a la aparición de un divertículo. Fermín, no sé si estás de acuerdo conmigo. Aló, Fermín. Ya va, Luis, un momento. En eso, es decir, para tú hacer un divertículo en esa zona tuviste que aplicar muchísimas veces en esa parte. Entonces, lo que nosotros proponemos como approach es la combinación de multielectrodo con guía para llegar a un sitio más específico, ¿no es cierto? Y concentrarse en esa zona y si es necesario hacer aplicaciones largas de 3 minutos, 5 minutos, pero no llenar
todo el segmento basal, etcétera, de aplicaciones de este tipo, que es lo que aumenta el riesgo de complicaciones. No es infrecuente a veces que se hagan steam pops ahí y no sabemos si este tipo de aplicaciones largas y tanto steam pop sea lo que favorezca la cardioembolía. Y recuerden que también se publica hace poco un paper donde reportan que casi el 40% de ablaciones en ventrículo izquierdo para arritmias que eran en principio idiopáticas se correlacionaron en los controles de MRI con lesiones pequeñas aparentemente cardioembólicas. Entonces, de alguna manera lo que proponemos es mapear más, hacer más entrainment, más pacing, etcétera, guía multielectrodo para ir un poco más específico pero con agresividad. Bueno, Dime. no hemos podido avanzar el catéter de ablación a la localización que pensábamos. No sé si Fermín quieres tratar alguna cosa más. Podemos volver a tratar, pero hasta está Fermín, pero se nosotros mueve mucho. tenemos una charla pendiente acá. Vamos a movernos y regresamos con ustedes en un rato. Bueno, sí, seguro. Bien. Bueno, muchas gracias. Gran trabajo. Chief se fue. ¿Ya se fue? Doctor Chief Kumar nos va a dar su charla de neuromodulación para manejo de arritmias ventriculares. Entonces vamos a pasar a la charla de él. Mientras él llega y conecta su computador, pues en resumen, digamos, lo que ustedes han visto son los pasos que habitualmente hacemos para el mapeo y ablación de estas arritmias. Es ir del electrocardiograma, ¿no es cierto?, basados en el electrocardiograma y con la asociación de la anatomía aplicada a la electrocardiografía, tener 3 diagnósticos diferenciales posibles y hacer mapa restringido de estas 2 o 3 zonas para no gastarnos la mitad del procedimiento mapeando lo que no es. Evidentemente aquí no tenemos por qué irnos a mapear los papilares, por ejemplo, y eso nos ahorra muchísimo tiempo. Colocar catéteres multielectrodos en la medida de lo posible, sobre todo en estas zonas tan complejas anatómicamente donde hay muchas estructuras vecinas, para ahorrar tiempo mediante el análisis comparativo de dónde está la activación más temprana. Tercero, tener muy presente cómo haces el análisis de electrogramas complejos respecto a qué es far field y qué es near field, ¿no es cierto? Especialmente en electrogramas complejos como son los de las cúspides, senos coronarios, etcétera, y hacer algo de pace mapping. Pace mapping de alguna manera lo utilizamos, dijimos, pero minimizamos un poco, digamos, su impacto en la decisión clínica de qué hacer, y más en estas zonas donde se supone que hay vías de conducción preferencial y donde puedes quedar un poco perdido, y posteriormente tratar de imaginarse cuál es el mejor approach, y generalmente no es uno, especialmente en esta zona, generalmente escoger entre si complementamos aplicación endo versus epi, salina, etcétera. Yo creo en la segunda parte del segmento de la sesión vamos a profundizar un poco más ya en las opciones terapéuticas. Vamos a conectar.